Seguimos con este radar especial a una semana de las elecciones y como les dijimos tenemos entrevistas con las preguntas que aún no se le han hecho a los candidatos presidenciales y en el orden alfabético le toca ahora el turno al actual alcalde y candidato por el Partido Panameñista y Partido Popular, José Isabel Blandón. Bienvenido. Buenos días. Bueno, el turno de grabación no coincidió con el turno alfabético, así que usted es el primero que nos va a tener que dar una reacción de la decisión del fallo del Tribunal Electoral, que fue dividida 2-1, pero que es definitiva y que no permitirá a Ricardo Martinelli correr para alcalde de la ciudad capital y para diputado del circuito 88. ¿Su reacción a eso? No conozco los pormenores del caso, no le he dado seguimiento a ese expediente. Lo que sí me parece, Sabrina, que tendremos que revisar en las próximas reformas electorales es que estos fallos tienen que salir en momentos más oportunos, de manera más expedita. Que el Tribunal Electoral a una semana de las elecciones esté diciendo que anula una candidatura a alcalde de la ciudad capital y una candidatura a diputado en el interior de la República, que es el caso de Carlos Santana, es realmente preocupante, más allá del fondo de la resolución, porque realmente altera de manera significativa el proceso electoral que tú vengas a pocos días de la elección a decir tal candidato ya no puede correr. Y genera una gran inseguridad en todo el proceso, porque esos candidatos demandados no sabían si hacer campaña o no hacer campaña por razón de que no se resolvía su situación legal. Claro, de hecho hicieron campaña, doctor Ritter. No, sí, y no solo para agregar lo que dice el alcalde Blandón, es que y lo habíamos dicho ya antes, que el cargo de alcalde, que es el segundo más importante del país, en alguna forma va a tener repercusiones en el resultado o en el ánimo del electorado para la elección general del próximo domingo. Así es, ahora sí empezamos con las preguntas diseñadas para usted, José Isabel Blandón. Aquí habíamos dicho en Radar que esta elección era distinta porque habían 7 candidatos de oposición, incluido usted. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto un cambio de estrategia en su campaña. Lo hemos visto apoyando proyectos del gobierno de Juan Carlos Varela, incluso abrazando de nuevo el panameñismo. ¿Ha habido un cambio de estrategia? No, en absoluto. Es que digo, los medios son los que comenzaron a hablar de que yo me había separado del Partido Panameñista. Para nada. Es que no han sabido distinguir. Una cosa es el gobierno central, del que yo no fui parte, porque yo era la cabeza del gobierno local de la ciudad de Panamá. No fui ministro, no fui director de una institución autónoma. Y otra cosa es el partido. Yo soy panameñista y nunca he dejado de ser panameñista. Lo que no soy es la continuidad del gobierno porque no fui parte de ese gobierno. Son dos cosas muy distintas. Los medios son los que han querido enredar las cosas y decir que yo me estaba distanciando del partido. Para nada. Pero hay otra cosa, Sabrina. Las cosas buenas tienen que continuar, no importa cuál sea el partido. Cuando yo llegué a la alcaldía de Panamá, yo continué con las cosas buenas que había dejado la administración anterior, que era Cambio Democrático. Y le he dado continuidad a planificaciones que se hicieron cuando Navarro era el alcalde, que era PRD. O sea, que lo bueno no debe tener partido, lo bueno siempre debe continuar. Lo que hay que hacer es continuar con lo bueno, mejorar lo que se pueda mejorar, cambiar lo malo y atreverse a hacer lo que nunca antes se ha hecho. Pero el mensaje o esta percepción de los medios, llamémoslo así para no entrar en esa contradicción, es que el anuncio de que uno de los ministros estrella del presidente Juan Carlos Varela, usted iba a nombrarlo también como en el puesto de ministro de la presidencia, me refiero al Alcibiades Vázquez. ¿Eso no es un mensaje de continuidad o esa era una persona que usted ya tenía? Mira, de nuevo. Aquí tenemos que tener muy claro que nuestra campaña ha hecho cosas distintas a todas las otras campañas. Y lo primero que tengo que señalar, aquí ningún otro candidato ha dicho quién pensaría ponerlo en el gabinete. El único que lo ha dicho soy yo. Y he mencionado que para el Ministerio de la Presidencia, que es el ministerio que debe coordinar las labores del gabinete, pero que además es quien debe estar en relación con la Asamblea Nacional para ver los temas de la agenda legislativa, requiere una persona que tenga experiencia tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y esa persona en el Partido Panameñista es Alcibiades Vázquez.
Y siempre voy a buscar poner a las personas que sean las apropiadas, las que tengan la capacidad y la experiencia para el cargo que tienen que desempeñar. Y asimismo, yo escogí como vicepresidenta una PRD y he hablado de una posible ministra de Comercio a una mujer que es independiente, que no pertenece a mi partido. Asimismo, integré en el equipo de trabajo en la alcaldía de Panamá y hay gente independiente, hay gente panameñista y hay gente del PRD. Lo que nadie puede esperar ahora es decirme a mí, no, es que si tú nombras un panameñista es que tú estás haciendo continuidad del gobierno. Si yo soy panameñista, ¿cómo no voy a nombrar panameñista en el gobierno? Pero no solo panameñista. Como lo hice en la alcaldía, voy a nombrar independientes, voy a nombrar gente de otros partidos. Y todas capaces para el cargo que van a desempeñar. Una última repregunta. ¿Usted se define como un candidato de oposición o de gobierno? Yo me defino como un candidato de cambio. Un candidato de cambio. Es que, Sabrina, aquí no se trata de cambiar las figuras. Tú puedes poner a quien tú quieras y con la constitución que tenemos vamos a estar dentro de 5 años con las mismas quejas, los mismos problemas. Aquí lo que tiene que cambiar es la constitución. Y tiene que poner en la presidencia a alguien que tenga la experiencia, la capacidad y la voluntad para hacer los cambios que el país requiere. Porque tú puedes decir, yo lo voy a cambiar por puro voluntarismo. No, yo lo voy a cambiar, pero no tienes la experiencia ni la capacidad para hacerlo. Usted ha basado gran parte de su campaña en esa experiencia y en esa gestión de la alcaldía de Panamá. Sin embargo, siendo realistas, sus críticos se basan principalmente en cosas que para ellos no salieron bien en la gestión de la alcaldía. Usted también tiene una capacidad de análisis político reconocida. ¿Usted piensa qué parte de su gestión de la alcaldía lo ha ayudado y qué parte no le ha ayudado, siendo realista? Mira, siendo realista, la gestión de la alcaldía no tiene precedentes. Sabrina, quienes han estado cuestionando la gestión de la alcaldía son nuestros adversarios políticos, o sea, los del PRD, los de Cambio Democrático y los independientes. Pero la mayoría del país, no solamente en la ciudad, reconoce que esta ciudad hoy en día es muy distinta a la que yo recibí hace 5 años. Reconoce que la alcaldía es muy distinta a la que yo recibí hace 5 años y que los cambios han sido positivos y han sido para mejor. Hombre, que alguna gente puede criticar, a mí no me gustó esto como quedó, o esto pudiste hacerlo mejor. Bueno, por supuesto que sí. No, nadie es perfecto y nadie va a hacer todo bien. Pero de que se han hecho cambios importantes, se han hecho. Y yo quiero resaltar lo siguiente, Sabrina. Tengo 25 años de experiencia en gestión pública. He sido funcionario de elección popular en 5 periodos distintos. A mí nadie me puede señalar de que yo me he enriquecido. Yo no soy millonario, no tengo casa en playa, yo no tengo autos de lujo, yo no vivo en la opulencia, no tengo procesos penales pendientes. A mí no me han denunciado por actos de corrupción, ni me han visto en escándalos públicos. O sea, otros candidatos dicen, bueno, ten la esperanza que yo lo voy a hacer bien, pero es que nunca han tenido la experiencia. Tú no sabes. Es un imponderable, signo de interrogación. Conmigo no es un signo de interrogación. Ya usted sabe que en mí tienen una persona que cuando fue diputado fue buen diputado. Y ahora que soy alcalde, he sido buen alcalde, con mis defectos y mis virtudes, pero he hecho mi trabajo con responsabilidad y con honestidad. Y por eso pueden tener la seguridad que como presidente también lo seré. Voy a ser un buen presidente y voy a hacer mi trabajo con responsabilidad y con honestidad. Esto nos obliga de todas maneras a hacer el planteamiento de la forma como usted manejaría el gobierno, pero si hubiera un lunar que señalar que ha sido la contratación con Odebrecht, ¿cómo sería su relación con esta empresa una vez siendo presidente, habida cuenta de que recibió una contratación? De nuevo, ¿cuál es el problema con Odebrecht? Que contratamos a Odebrecht, sí, pero hubo sobrecosto en ese proyecto. ¿Hay alguna denuncia de que yo recibí dinero por ese proyecto? ¿Hay alguna cuestión de que Blandón recibió dinero en una cuenta? No, eso no me refiero. Pero es que nunca me he referido a eso. No, pero es que el tema aquí es, no, tú contrataste una empresa que tiene un proceso penal. Hay muchos que han contratado empresas que tienen un proceso penal en este país porque no hay nada. Porque no hay nada que lo prohíba. Y por eso nosotros hemos planteado
Yo he planteado que como presidente de la República, en la primera semana de julio, presento a la Asamblea una nueva ley de contrataciones públicas que sí va a prohibir contratar con empresas que hayan sido condenadas con actos de corrupción. Y no solamente a Odebrecht, a cualquier empresa que haya sido condenada por acto de corrupción, porque aquí se ha querido centralizar en una sola empresa. Y no es el hecho de una sola empresa, es el hecho de una empresa que haya sido condenada por corrupción. Eso es un compromiso muy importante. Muy importante. Y le hago una repregunta porque se la ha hecho a funcionarios y a otras personas que han avalado la contratación con Odebrecht simplemente porque no hay una ley que lo prohíba. Para usted, el caso de la contratación con Odebrecht, ¿es un tema legal o un tema ético? Sabrina, el tema ético es que yo no puedo decidir qué ley voy a aplicar y qué ley no voy a aplicar. Ese es el enredo que tiene. Es que ustedes están diciendo, bueno, es que tú éticamente no debiste haber aplicado la ley, debiste haber incumplido la ley. La ética lo que te debe decir a ti es, yo tengo que cumplir con la ley porque dura la ley, pero es la ley. Yo no puedo decidir como funcionario público, bueno, esta ley no la voy a aplicar porque éticamente no me parece correcto aplicar esta ley. Y es que es lo que están planteando. Bueno, es una muy buena respuesta. Es una muy buena respuesta. Lo que están planteando es que tú violas la ley porque esa ley no es ética. Eso no está bien arbitrio. Bueno, la ley no dice que hay que contratar con Odebrecht, la ley dice que no se le puede prohibir participar. Sí, pero es que tú no puedes sacar a un contratista en buena lid diciéndole, bueno, porque es que como tú has sido condenado por corrupción o tú tienes una investigación por corrupción, porque en ese momento tienen una investigación por corrupción, entonces tú no puedes contratar con nosotros. Eso es lo que me están diciendo, es que yo tenía que haberlo sacado. ¿En base a qué? No, al criterio ético. Si eso no está, ¿en qué ley sale eso? Bueno, realmente es un argumento muy poderoso, sobre todo para los abogados. Me quedo en el tema legal, porque hubo una aseveración suya que evidentemente usted lo aclaró aquí, fue sacada de contexto y usted dio absolutamente todos los argumentos legales por los cuales Ricardo Martinelli no podría recibir ningún indulto porque no se trata de un delito político. Sin embargo, usted sabe, en el tipo de país que vivimos, hubo quien hizo cálculos y dijo, ¿será una estrategia para ganar el voto CD? Mira, de nuevo, este país requiere de cambios profundos. Necesitamos cambiar la Constitución, necesitamos hacer una reforma integral a la Caja del Seguro Social, necesitamos darle la vuelta para atrás al sistema educativo del país, o sea, realmente revolverlo para poder modernizar la educación del país. Necesitamos cambiar el modelo económico del país que ha estado centralizado en la ribera del canal. Esas cosas no se van a lograr si no hay consensos en el país. Y tú no puedes pretender que vamos a seguir 5 años más, pelea. Y yo soy mejor que tú, no, tú eres peor que yo. Y no nos sentamos a ponernos de acuerdo en los cambios que hay que hacerle al país. Y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. Yo no es que estoy esperando que los CD y los PRD vayan a hacer una alianza conmigo si yo soy el presidente de la República. Cada cual tiene que jugar su rol de oposición. Pero, y nosotros los del gobierno, si ganamos el gobierno, pero sí tenemos que poner algunas cosas por encima de esas disputas políticas y entender que este país o le cambiamos de verdad la institucionalidad o vamos al fracaso como país. Esa es la realidad. Es tan duro y categórico como eso. Entonces, por eso que yo planteo, si tú ves las propuestas de Cortizo y de Rux, de los otros dos partidos tradicionales, digamos, están apostando al status quo. Vamos a mantenernos con lo mismo. Vamos a la Asamblea, hagámosle unos cambiecitos ahí, una reformita a la Constitución y sigue la fiesta. Eso no puede ser el planteamiento para el país frente a la crisis institucional que hoy en día tenemos. Por eso la propuesta nuestra es distinta. Por eso te digo que yo soy una propuesta de cambio, yo no soy ni de oposición ni de gobierno, porque al fin y al cabo, lo que ha pasado con el gobierno de Juan Carlos Varela es que él prometió un cambio constitucional. Él prometió una constituyente y no lo hizo. Entonces, aquí tú no te puedes medir porque, bueno, es que como Martinelli hizo una línea del metro y yo hice otra, soy tan bueno o mejor que él en ejecución. Es que ya, al final no es un tema de obras, es un tema institucional. Y por eso es que yo quiero ser medido. Si le dejo o no al país una nueva constitución. Doctor Ritter. Pero esa aseveración que en efecto ya fue más que aclarada, ¿tuvo algún impacto en su estrategia de campaña o en lo que usted ha podido observar
como reacción del cambio democrático y de los... Mira, esta para mí es la sexta elección en la que yo participo. Lo que más funcionó a mí en todas las elecciones es ser yo. No pretender hacer cosas en función de estrategia, decir las cosas en las que pienso. Y yo pienso que nosotros necesitamos un cambio, pero para ese cambio necesitamos diálogo y necesitamos consenso. Decir aquí no, yo voy a cambiar las cosas. Y si la Asamblea no está en contra y tú no tienes el consenso, bueno, igual lo voy a hacer. No, es que eso igual no lo vas a poder hacer, ya te está echando cuento el país. No, aquí tú te tienes que sentar con la Asamblea que resulte electa para llegar a acuerdos que permitan hacer los cambios que el país requiere. Obvio, no te puedes sentar tras bastidores y llegar a acuerdos bajo mesa. Tienes que tener el apoyo del sector privado, de la sociedad civil, de los sindicatos, y eso es parte de la habilidad que debe tener el próximo presidente. Y esa habilidad no crece en los árboles, tú no la compras en un lugar, se gana con la experiencia. Y esa es la experiencia que tengo. Estamos haciendo las preguntas que no se han hecho y a todos los candidatos por igual. José Isabel Blandón, otro tema que llamó la atención en su campaña es que usted era considerado como una persona bastante liberal en el tema de derechos humanos. Su madre es una reconocida activista de los derechos de la comunidad LGBT. Y sin embargo usted adoptó una postura mucho más conservadora una vez eligió a su vicepresidenta, a su fórmula. Y le pregunto, ¿eso tuvo algún efecto en su relación con su madre? Mira, no. Y tengo que decir lo siguiente, Sabrina. Aquí hay posiciones que piden tolerancia, pero son muy intolerantes. No. El único político que ha ido a la marcha del orgullo gay, no una vez, sino desde el principio, en este país, es quien está aquí. Es cierto. El único. Por eso había una expectativa distinta. Pero es que ellos pretenden que yo esté de acuerdo con su postura al 100%. Y eso es intolerancia. Al fin y al cabo, tú estás pidiendo tolerancia, pero quieres ser intolerante. O sea, yo estoy de acuerdo en que tienen todo el derecho a protestar, yo estoy de acuerdo en que hay derechos humanos que le deben ser respetados a todos por igual, pero nunca he estado de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y no van a encontrar jamás una declaración mía a favor del matrimonio igualitario. A que hayan inferido que porque yo iba a la marcha yo estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero es que inclusive, lo he dicho, en noviembre del 2013 la prensa me entrevistó, y pueden buscar la prensa del noviembre del 2013, cuando terminó la marcha del orgullo gay en ese momento, y yo dije expresamente que no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Mi posición no ha cambiado. Es que a raíz de que agarré la bandera, dijeron, bueno, es que él va a promover matrimonio igualitario. Y eso era falso, siempre fue falso. Lo que ha cambiado en la campaña ahora es que de una manera mucho más enfática he dicho, eso no es así, yo jamás dije que estaba a favor del matrimonio igualitario. Doctor. O sea, en alguna forma eso dejó de ser un tema de campaña entonces con esa aclaración, o al menos eso es lo que pareciera. Sí, y es que, mira, pareciera que esa era la intención. Yo creo en un país donde todo el mundo tenga derecho a expresar lo que siente, a luchar por las cosas en las que cree, y por eso como alcalde los espacios públicos de la ciudad, los teatros, por ejemplo, me criticaban, bueno, que tú se lo diste a un festival de cine gay. Sí, también se lo di a los evangélicos si lo pedían, y a los Hare Krishna si lo pedían, porque este país es de todo. Entonces, no es y de nuevo, hablando de las cosas éticas, yo no soy el que decide qué está bien o qué está mal. O sea, yo no soy el que tengo que decir, bueno, a ti no te lo voy a prestar porque esa cosa con la que tú estás comulgando, por la que tú estás peleando, yo no estoy de acuerdo. Ese no es mi rol como autoridad. Dos preguntas me quedan en este cuestionario. El tren a China ha sido uno de los proyectos, el tren financiado por la República Popular de China. El tren de David, financiado por la República Popular de China, ha sido uno de los proyectos que usted ha avalado en las últimas semanas. Sin embargo, esta contratación o este proyecto, así como mucho de lo que ronda las contrataciones públicas con empresas de ese país, están llenas de sospechas o de dudas de parte no solamente de la población, sino de algunos conocedores del tema. Yo sé que usted ya ha manifestado que está de acuerdo con las relaciones con la República Popular de China, pero le pregunto específicamente, ¿qué hará para acabar con el favoritismo percibido
con las empresas chinas en las contrataciones públicas? Bueno, primero, una nueva ley de contrataciones públicas que asegure procesos transparentes. Pero tengo que acotar algo, Sabrina. Yo estoy de acuerdo con el Tren Panamá-David. Yo no he dicho que estoy de acuerdo con que eso sea financiado o hecho por China. Y más, he dicho que no estoy de acuerdo con que eso esté amarrado con un país. Y el Tren Panamá-David no es un proyecto de Juan Carlos Varela. El primero en hablar del Tren Panamá-David fue Belisario Porras hace más de 100 años. Yo estoy de acuerdo con ese concepto de que el país se pueda comunicar de una manera mucho más cómoda y expedita a través de un tren. Y cuando la gente habla de los costos, acabamos de inaugurar la línea 2 del metro, 2.000 millones de dólares. Y la línea 1 fueron 2.000 millones también. Ya entre esas dos líneas iniciales y las adendas que le hicieron a los contratos para extenderlas más, ya van 4.500 millones de dólares en 2 líneas del metro solo para la ciudad capital. Pero eso lo paga también los que viven en Chiriquí, y los que viven en Veraguas, en Herrera de los Santos, y el que vive en Colón, también está pagando ese metro. Y la tercera línea del metro, con el cuarto puente sobre el canal, que hay que hacerlo, son 4.000 millones de dólares más. Entonces estamos hablando que para el sistema de transporte público del área metropolitana, nosotros como país estamos dispuestos a invertir 8.000 millones de dólares. Pero cuando hablan de un tren para un hito al interior de la República, que las cotizaciones hablan de 5.000 millones o menos, eso es demasiada plata. ¿Cómo vas a invertir tanta plata en el interior de la República? Pero 8.000 millones para la capital sí está bien. Entonces yo sí creo que vale la pena hacer la evaluación del proyecto. Y que si se va a hacer, se contrate de la manera transparente una licitación internacional, que participen las empresas que quieran participar, del país que quieran participar. Y yo creo que el financiamiento se puede lograr no endeudando al país al 100%. Hay mecanismos de alianzas público-privadas, hay la posibilidad de decir que a través de las estaciones del tren se puedan desarrollar proyectos privados en terrenos del Estado y eso ayude a cubrir en parte el costo del proyecto. Eso es un mecanismo perfectamente factible que se ha utilizado en muchos otros países. Su apoyo es al proyecto y no a China. Le salieron los raíces interioranas al alcalde de Orlando. No más que raíces, yo soy el único candidato que de verdad nació en el interior. Todos los demás van a que mi mamá, que mi abuela, que no sé qué, no, yo nací en el interior. Oye, alcalde, esta pregunta se la hemos hecho y se las vamos a hacer a todos los candidatos. 5 de mayo, José Isabel Blandón no está en la papeleta por la razón que fuera, sino que no era candidato, no lo dejaron correr, le borraron su pedacito de la papeleta. Y el voto en Panamá obligatorio tiene que escoger uno de los 6 restantes candidatos. ¿A dónde pone el ganchito José Isabel Blandón? Mira, si yo no tuviera la papeleta estaría un candidato del Partido Panameñista, yo votaría por el panameñismo. Cualquiera fuera el candidato. Cualquiera fuera el candidato. Bueno, muy interesante. Le doy un minuto más para un mensaje final en esta entrevista una semana antes de las elecciones. El 5 de mayo, en menos de un minuto, usted va a decidir el futuro del país por los próximos 5 años. Hágalo con responsabilidad. Vote por el mejor. Para mí el mejor es quien tiene la experiencia, la capacidad, la voluntad y además se tomó el trabajo de presentarle al país un plan de gobierno con detalles, con compromisos específicos. Esa es la propuesta que nosotros representamos. Y les pido que vean mi trayectoria. Les reitero, son 25 años de gestión pública. Yo puedo hablarlo con la frente en alto. A mí no me pueden acusar de corrupción, a mí no me pueden acusar de enriquecimiento, a mí no me pueden acusar de escándalos. Y por eso ustedes pueden confiar en mí, que conmigo como presidente de la República, lo que me he comprometido a hacer, lo voy a hacer. Conmigo los cambios que este país requiere se van a hacer realidad. Bueno, muchísimas gracias. Así cerramos este primer bloque. Nos vamos a un corto cambio, pero seguimos en orden alfabético con el siguiente candidato presidencial, Laurentino Cortizo. Quédese en este radar especial.